1. La competitividad no es otra cosa que la capacidad de competir eficientemente. La competitividad de los países se mide por lo que realmente hace su tejido empresarial para que sus productos y servicios sean mejores en su relación calidad/precio. 2. Sin embargo, existe una significativa tendencia en los análisis económicos a valorar o cuantificar la competitividad europea en base a la medición de lo que los gobiernos europeos hacen y no hacen en relación con el tejido empresarial, más que en base a lo que hacen las propias empresas. Esto facilita notablemente que los gobiernos eviten asumir responsabilidades directas por la evolución de la competitividad, y adopten así un posicionamiento pasivo frente a la evolución de la misma. 3. Podemos detectar estas interpretaciones fácilmente a través de la relación de indicadores utilizados en cada caso para la medición de la competitividad europea. Como referencia, podemos analizar el Índice de Competitividad Europea de 2020 elaborado por el Foro Económico Mundial. Este índice adopta lo que podríamos considerar como una posición intermedia en la elección de indicadores desde la perspectiva de proactividad o pasividad que indicábamos. 4. Por un lado, la relación de indicadores de competitividad de este índice se divide en 7 pilares, de los cuales 5 podemos considerarlos como pilares de competitividad y 2 como pilares de sostenibilidad, inclusión social y sostenibilidad medioambiental. La extensión del índice a estas dos últimas áreas parece más bien una concesión a la corrección política europea. No todo lo que deben hacer los gobiernos es política de competitividad. Incluir estos dos pilares en este índice despista y limita la eficiencia del instrumento, por mucho que este tipo de discursos sean políticamente atractivos. 5. Los 5 pilares de competitividad de este índice son en realidad los siguientes: entorno empresarial, agenda digital, Europa innovadora, educación y formación, mercado laboral y empleo. 6. El índice centra correctamente los indicadores alrededor de cuestiones clave de las políticas horizontales europeas, como la formación, la innovación o el mercado de trabajo. Pero esto nos da también una idea aproximada de los posicionamientos habituales en Europa. Salvo en las políticas horizontales indicadas, el índice se limita a medir determinadas variables relacionadas con el entorno empresarial más que con la actuación empresarial en sí misma, en cuanto a competencia, clústeres, emprendimiento, acceso a la financiación. 7. El índice mide el contexto financiero, pero no mide la inversión. Mide el contexto del emprendimiento empresarial, pero no mide las empresas creadas. Por supuesto, este enfoque es coherente con las corrientes dominantes en Europa en las últimas décadas, que han apostado permanentemente por el posicionamiento pasivo de los organismos públicos frente a la actividad empresarial, y porque la actuación pública se limite a las políticas horizontales. 8. Evidentemente, estos posicionamientos siempre son de alguna forma mixtos, incluyendo, por ejemplo, en el caso analizado, objetivos específicos en el ámbito de las TICs o, como hemos visto, de la innovación. 9. De cualquier forma, este posicionamiento pasivo es, en cierta forma, un posicionamiento facilitado por la complejidad institucional y la limitación de las responsabilidades competenciales en la Unión Europea. Pero es una cuestión que Europa debe resolver cuanto antes. 10. Hay 2 ámbitos clave en los que podemos ubicar la necesidad de un posicionamiento más activo frente a la competitividad: la inversión productiva y las políticas sectoriales. 11. A través del sistema financiero, de los incentivos o de las empresas públicas, los gobiernos europeos deben asegurar que la inversión productiva se reanima en Europa. Con niveles de inversión productiva sistemáticamente más bajos que los de Asia, la competitividad europea continuará inevitablemente decayendo. 12. Por supuesto, la evolución de la competitividad europea es también preocupante desde la perspectiva demográfica, una cuestión de muy largo plazo. También lo es en cuanto a la evolución durante los últimos años de los indicadores relacionados con la innovación. Pero en estos últimos las instituciones europeas mantienen una clara sensibilidad conceptual, sin perjuicio de sus limitaciones competenciales. 13. Parece claro que la estrategia de competitividad es clave dentro del modelo de desarrollo europeo. Pero no es fácil que esta estrategia se haga efectiva si eludimos cuestiones clave como la inversión productiva y, sobre todo, si prescindimos de las políticas sectoriales. En realidad, como insiste Porter, la competitividad de los territorios no es sino competitividad de empresas y sectores concretos.